Estamos de vuelta cuando son 7 los minutos que pasan sobre las 8 de la mañana. Tenemos hoy con nosotros en el magazine al presidente del Cabildo, Blas Acosta. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por invitarme. Bueno, buenos días. Después de una jornada intensa, una jornada difícil, sabemos que son 10 las personas de ese brote que se ha localizado. Buena parte de ellos están en Fuerteventura. ¿Cómo vamos a resolver esta situación? Porque hasta ahora el protocolo estaba muy delimitado a través de los migrantes, pero ahora mismo estamos hablando ya de casos importados, casos que están llegando a la isla. Ayer, presidente, usted decía, o desde el Cabildo se mencionaba, la necesidad de guardar una cuarentena si se venía de un país de riesgo. La responsabilidad de cada uno, la social de cada uno, es que entienden, se debe de entender como ha pasado en el decreto de alarma, ¿no? Una vez que venías de otros sitios, estar 14 días en tu casa, sobre todo guardando esa cuarentena voluntaria. Esa es la responsabilidad social cuando se llama, ¿no? Pero en cualquier caso, cierto es que una vez que se ha dado de alta el decreto de alarma, o sea que por tanto hemos pasado a la nueva normalidad, las competencias son de Sanidad Pública Canaria, y en la que insistiré hoy, en el que debemos de seguir con la guardia alta, ¿no? Sobre todo después del esfuerzo enorme que hemos hecho para poder controlar en este caso los contagios y la trazabilidad en la isla de Fuerteventura. Y tiene que ser la información directa desde la gerencia del hospital y desde lo que es el equipo de epidemiólogos en el hospital directamente al gobierno de la isla para echar una mano conjuntamente con los ayuntamientos. Desde el momento que eso nos separa y se parece esa nueva normalidad y se vuelva la burbuja única de la gestión única por parte de Sanidad, vuelvo a tener los mismos temores. No confío en que un equipo solo pueda hacerlo. Esto es muy complicado, deben de hacerlo todo. Aquí tiene que estar la Consejería de Transporte, tiene que estar la Consejería de Sanidad, los ayuntamientos de la isla de Fuerteventura, el Cabildo de Fuerteventura, para poder dar ese apoyo, soporte para poder controlar todos estos asuntos. En cualquier caso, la visita que tenemos hoy del consejero de Sanidad y que está recién nombrado, pues pues pondremos sobre la mesa lo que ya le he puesto, lo que ya le he dicho. Obviamente, telefónicamente intentaremos que se pueda ir aplicando eso, sobre todo esa fluidez de información a la hora de poder detectarlo. Y en cualquier caso, creo que nosotros tenemos dos focos claramente diferenciados. El tema de inmigrantes, que está perfectamente controlado, y lo que obviamente con la apertura vendrán no solo este caso el que ha ocurrido, que se ha publicado en los medios de comunicación, sino también el resto que vendrán. Es probable que así sea. Por tanto, hay que seguir exigiendo, en este caso al gobierno de Canarias, que una vez que pongas un pie fuera de la acera de lo que es una instalación portuaria española, fuera, aquí la competencia en sanidad es Canarias, y hay que invertir y hay que gastar ese dinero, y hay que hacerlo, entre otras cosas porque es la única manera de tener ciertas garantías sanitarias. Muchas veces nos reímos de otros países, ¿no? Desde el punto de vista despectivo, pero Marruecos, para ir incluso sus nacionales tienen que demostrar que tienen 48 horas antes el test. Es así de sencillo, y el caso es que hay que ser valiente y tomar ese tipo de decisiones, porque se irá aperturando la economía turísticamente hablando, pero sobre todo también el transporte de personas o el intercambio de personas, se irá poco a poco. Pero si tienes esas garantías, podrías discriminar a aquellos que tienen esa patología en el que se les trate, pero sin impida que haya un contagio que no podemos controlar, porque entre comunidades al final no deja de ser un riesgo. En cualquier caso, es muy difícil. Nadie habló que ahora en este mes de julio pudiéramos tener la pandemia controlada. Hay muchísimas publicaciones, claro, a diario, y sobre todo demandas a diario de sectores económicos en la apertura. Uh-huh. Y en el dinero del Estado, donde no lo hay, porque el dinero del Estado se genera con impuestos. Y creo que ahí la ansiedad se ha llevado por delante muchas decisiones, en el sentido de que, por ejemplo, yo como presidente del Cabildo y mi gobierno, siempre hablamos que lo más optimista era en noviembre la apertura turística. Uh-huh. Eso no quiere decir que en el mes de julio se pudiera ir reabriendo poco a poco. Siempre dijimos que en cualquier caso se tiraría del ámbito comunitario, del turismo nacional, y que poco a poco, si vamos haciendo las cosas bien, podríamos tener ciertas garantías sanitarias y desde el punto de vista económico para poder abrir reaperturas en el mes de noviembre. Si cambiamos el paso, nos puede ocurrir estas cuestiones. En cualquier caso, lo que se advierte o lo que se pide es que, obviamente, y sobre todo aquellas personas que han estado fuera y que la han cogido fuera estos 3-4 meses, por ejemplo, en este caso de México, lo normal es que cuando vengas hagas esa cuarentena, entre otras cosas porque México tiene un nivel de contagio absolutamente brutal, tipo Estados Unidos. No tomaron medidas. El propio presidente decía también que era un cachondeo en su momento, y no solo de México, sino de todo el resto de Sudamérica, con datos pues, como Chile, francamente escalofriantes, o Brasil. Por lo tanto, independientemente de que puedas ir abriendo esas fronteras con Madrid, porque obviamente la reciprocidad de la apertura de fronteras
esas personas tiene que obligársele por parte del Estado, si no, por lo menos cuando llega a Canarias. En cualquier caso, es como todo lo que hemos ido viviendo durante todo este tiempo. Es decir, independientemente de que ahora parece ser que tenemos más relajación con respecto desde el punto de vista de las restricciones sanitarias, porque tenemos el material que no teníamos en aquel entonces, el virus sigue existiendo. Yo creo que hay que seguir manteniendo ese nivel de concentración y de exigencia, aún teniendo el material. Ese era el objetivo de ese esfuerzo que se ha hecho, ¿no? Ayer el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en una reunión en la que reclamaban para las regiones ultraperiféricas una partida económica que tuviera en cuenta las singularidades de Canarias, la dependencia de islas como Fuerteventura del turismo, en caso de que el turismo no se pueda reactivar en tiempo y forma, al menos como lo hemos entendido hasta ahora, exigía de nuevo que los test se hicieran en los países de origen. Pero es que estamos a día 16 de julio, Blas, y todavía no se recibe una respuesta. Todos estamos de acuerdo en que se hagan los países de origen, pero lo que no podemos estar a algo que no tenemos esa competencia para exigirla. Allá está perfectamente claro demostrado que los países europeos del norte son los que mandan, son los que no han querido llegar a un acuerdo con los 27+1, en el sentido de que se pueda hacer y se tenga que hacer esas fronteras, entre otras cosas, porque no tienen esas necesidades, son países limítrofes desde el punto de vista continental, solamente con que a sus islas, en las que pertenecen también dentro de la Unión Europea, lo que es la Macaronesia, se le exigiera, sería más que suficiente, que no es un esfuerzo económico desorbitado por parte de la Unión Europea para poder hacerlo, aquellos que viajan a Azores, a Madeiras, a Canarias. Por lo tanto, yo creo que tampoco es complicado, pero en cualquier caso está claro que no lo están exigiendo, pero, o sea, no lo estamos consiguiendo y no se consigue por parte ni por este Estado ni por Portugal, pero sin embargo el gobierno de Madeira lo ha exigido para entrar a Madeira, tiene que exigirse igual aquí, más allá de otras consideraciones que es muy complicado, entre otras cosas porque cambiar tratados como el de Schengen desde el año 1995 es muy complicado, pero en cualquier caso ya le digo, es decir, todas las medidas que se puedan poner sobre la mesa hay que ponerlas y nosotros en nuestro marco competencial creo que la sanidad canaria es una vez ponga un pie fuera de la acera de los aeropuertos, automáticamente obviamente ya tienes la competencia en sanidad y puedes exigirlo. Y no entiendo por qué no. Y ahí es donde debemos de seguir actuando, ¿no? La persona que ayer veíamos que era el paciente cero, se trata de una persona de origen mexicano que había regresado de su país. ¿Reside habitualmente en Fuerteventura o venía ocasionalmente a ver a su familia? Esa información, aunque lo tuviera, no la daría, pero no es el caso. Yo entiendo que la gente quiere saber exactamente quién es. No es una pregunta por datos, es una pregunta por saber si es un turista al que le estamos diciendo. No es un turista. Vale, que le estábamos pidiendo una cuarentena que quizá pues es un poco inverosímil. No es un turista, no se le está pidiendo, yo no pido una cuarentena de un turista. En absoluto, no estamos pidiendo una cuarentena de un turista, estamos pidiendo aquellas personas que efectivamente vienen de lugares de riesgo, que son aquellos países en los que el brote o las decisiones sanitarias fueron totalmente distintas a las europeas, en las que tiene ese riesgo, por ejemplo México, por ejemplo Estados Unidos, o por ejemplo Brasil, o muchos países de Latinoamérica, o Chile, o Ecuador incluso, en la que en el mismo grado de contagio, de impacto, en el que es la reciprocidad, la apertura de fronteras de España hacia ese país o de ese país hacia España, pues que una vez que vengan fuera al menos, ¿no?, hagan esa cuarentena. No es lo mismo que venga un turista alemán, que también podría traerlo, o podría traerlo un sueco. La petición de los test en origen es básicamente para tener ese cribado a la hora de tomar vacaciones. Y lo que estoy planteando es que si vienes a islas como en este caso la Macaronesia, la Unión Europea podría exigir que se hagan esos test. ¿Por qué? Porque es imposible que un señor que viva en Berlín no pueda ir a Varsovia por coche. Eso no, por lo tanto lo pueda llevar en el caso de que lo tenga. La imposibilidad en el continente es totalmente distinta de la exigencia hacia islas, ¿no?, de la Unión Europea. Por lo tanto, es muy fácil de poder resolverlo. Otra cosa es que se quiera resolver y se vaya a resolver a corto plazo. No va a ser. Lo que estamos hablando es de aquellas familias que sus familiares vienen de fuera, de países que han estado 3, 4 meses cerrados con fronteras. Entiendo que cuando llegan, pues obviamente hagan eventos familiares porque llevan mucho tiempo sin verlos. Pero si no tienes esa prueba, si no la tienes, pues es normal que vengas asintomático y puedas contagiar a tu familia. El caso, lo que estamos hablando de
de aquellas personas que vengan de esas comunidades, como si viniera alguien ahora mismo que estuviera o haya estado en Lérida y viniera a Fuerteventura. La propia familia es la que debería, o el propio familiar, o el propio individuo es el que debería de autosometerse él mismo a esos 14 días, entre otras cosas, porque estoy convencido que nadie quiere contagiarse, pero en cualquier caso es muy complicado, es una situación en la que espero que el equipo sanitario, y en el día de hoy, como ya le he dicho, pues lo avanzaremos en ello. En el caso de Fuerteventura queremos saber exactamente en qué calle está, quién es, y un poco para poner la cruz o marcarle. Oiga, hay cuestiones en las que no creo que debemos de entrar. Ya bastantes declaraciones en redes sociales existen, la verdad, y yo creo que la información es la que siempre se ha dado, la oficial, la real, sea cual sea la realidad, ni para bien y para mal, para que estemos informados perfectamente. Pero obviamente, tanto la sanidad pública canaria como en la medida que hemos estado nosotros implicados también en ayudar a la sanidad pública canaria, lo que lo estamos haciendo es para controlar, en este caso, la trazabilidad y que no se expanda en el resto de la isla de Fuerteventura. A partir de ahí, cuando se trabaja a un ritmo de 200%, es normal que haya, incluso salten chispas entre aquellos que trabajaban. Yo publiqué hace poco que no iba a dar los datos porque no me parecían que la forma de transmitirlo directo al Cabildo fuera la correcta, y exijo que se me deje la información, porque de otras cosas lo que hemos hecho es ayudar al Servicio Canario de Salud, y tiene que ser porque, entre otras cosas, no puedo esperar 48 o 24 horas que se publiquen o se den los datos de alta en Gran Canaria, en Tenerife, donde estén manejando esos datos, porque además lo tengan con el Hospital Johns Hopkins en Estados Unidos. Es decir, ¿por qué? Esa no es la nueva normalidad. Lo que está claro es que con la gestión de la pandemia se ha visto las tripas de la mala gestión, y en algunos departamentos concretos, la Sanidad Canaria, y no sé a qué se espera que sea parte de esa gente para poder funcionar la Sanidad Canaria. Hay 30.000 profesionales, pero estamos hablando de menos de una treintena que creo que no está que creo que se ha visto esa gestión, que debe de mejorar, francamente mejorar. O sea, por lo tanto, a mí me preocupa. Lo digo así de claro, me preocupa. Y por tanto yo no puedo mirar hacia otro lado. ¿Qué voy a decir? Oiga, mire usted, esto es sanidad, y si viene, pues yo no sé, lo siento, pero aquí vivimos 120.000 personas que dependemos de que la economía se vaya abriendo poco a poco para poder tener oportunidades y poder volver a recuperar nuestra normalidad, y usted haga su trabajo, yo hago el mío. La última vez que usted estuvo en una entrevista hablando precisamente de la sanidad, se hablaba de que se había conseguido ese robot para los pruebas, o esa maquinaria para las pruebas PCR, pero que desde la sanidad de Fuerteventura, bueno, pues no se habían producido esas pruebas. ¿Se están haciendo ahora mismo? Sí, se están haciendo. Sí. Pero vamos a ver, hay dos. La Sanidad Canaria recibió una máquina que se llama Panzer, que puede hacer hasta 500 diarias, incluso más, que el Ministerio la cedió a la Sanidad Canaria, y la Sanidad Canaria finalmente la puso en Fuerteventura. Eso no es porque el Espíritu Santo le calláramos bien, eso pues es porque se ha gestionado directamente del presidente de Canarias con el presidente de Fuerteventura para que estuviera ese Panzer en el hospital de Fuerteventura. Porque, vuelvo y lo reitero, el hospital menos dotado de Canarias en aquel entonces, y todavía, ya hoy no, pero en aquel entonces, de toda Canarias era el de Fuerteventura. Nosotros teníamos que enviar las pruebas. Algún partido político ha estado diciendo que se podían hacer hasta 16 pruebas diarias. Vamos, francamente, yo creo que es confundir a la población. Y por otro lado, también, en el que esos robots dicen que si no se utilizan y que no se pueden utilizar, eso no es cierto, y no han costado 300.000 euros, las facturas están ahí, lo han pagado. Es decir, yo creo que están buscando más que el titular y confundir a la gente. Mire, esos robots ha costado pues un tercio de lo normal en el mercado, ya se dio rueda de prensa de ellos, y las facturas están ahí, que las pagó el gobierno de Canarias, y las proformas las tenemos nosotros que enviamos. No sé si costaron unos 30 y pico mil euros, de eso por islas, por 5, pues calcule usted. Y no se compra, se hace la gestión y lo paga el Servicio Canario de Salud, lo paga porque lo necesitan los hospitales de referencia. Pero en cualquier caso, fíjese si están la información, no sé, el contradecir, el simplemente crear la duda a los ciudadanos, en el que no existe hoy ni material ni maquinaria para poder hacer esas pruebas, cuando la realidad es otra y se sabe. Lo que intentan es confundir, y creo que están cometiendo un error, porque están alertando a los ciudadanos innecesariamente, porque alguien le creyó, alguien le votó, y alguien le quiere seguir creyendo, ¿no? Y yo creo que hay que ser un poco más responsable, y no está siendo absolutamente responsable, sino todo lo contrario, un irresponsable. Entonces, por lo tanto, vuelvo a decirlo, hoy hay suficiente equipamiento en la isla de Fuerteventura para,
un brote hasta de 1000 personas si fuera necesario. Hoy lo hay. Hoy lo hay. No lo teníamos el día 14. ¿Incluyendo camas UCI? Incluyendo, vamos a ver, las camas UCI, obviamente los porcentajes que se precisen se han precisado. Si quiere usted, le pongo la estadística de Lombardía. Si quiere, la de Madrid, la del 5 de 5 a 1, de 7 a 1, de 1 a 7, como en Lombardía. O si no, la de Canarias, de 1 a 5. Hay un documento enviado al consejero anterior, Julio Pérez, de las 12.000 camas que hay a disposición del Servicio Canario de Salud, que los han puesto los hoteleros, que hicimos la relación de hoteleros que los habían puesto, y obviamente lo que no podemos permitirnos es que existan 1000 personas. Y por lo tanto esa es la información que debe de venir fluida por parte del Servicio Canario de Salud hacia Cabildo con los ayuntamientos, para que eso no ocurra en absoluto. Puede llegar una patera de 50 personas y los 50 infectados, hasta ahí estamos de acuerdo, pero una persona que infecta 50, en eso no estamos de acuerdo. Esa información creo que es la que debemos de seguir haciéndola y, vamos, bajo ningún concepto voy a dejar de exigir lo que creo que tengo derecho, sobre todo para poder, tener todos en la isla de Fuerteventura la máxima seguridad, y la información se tiene que dar. Somos empleados públicos, así que por lo tanto no hay ninguna finca individual ni de sanidad ni del Cabildo, ni de ayuntamiento. Cuando se refiere a esta obstrucción de información, que además se denunciaba hace ya un mes, que impedía el Servicio Canario de Salud facilitar los datos al Cabildo de Fuerteventura, ¿estamos hablando de la gerencia del Gobierno de Canarias? ¿Estamos hablando de la gerencia? No, esa información ya, esa cuestión ya se resolvió y no creo que haya que insistir en eso. Lo que sí está claro es que obviamente yo a las 8 de la noche no puedo no haber dado la información diaria, entre otras cosas porque la gente, los ciudadanos creen que se está ocultando información. Y aquí los rumores los toman como afirmaciones y entonces eso es lo que preocupa. Aquí hay que tener un método, una forma clara de dar los datos, pues sobre las 3 de la tarde aproximadamente, de los cribados, los que se puedan, incluso si los de hoy mañana me da exactamente igual, pero bueno, yo creo que eso se ha aclarado, no me refiero concretamente a nadie, saben perfectamente, y seguramente estarán escuchando y saben perfectamente a quién me refiero y como lo he dicho públicamente, bueno, donde tenía que decirlo, no tengo que ir a la calle a decir, oiga, mire, es que o esta señora o este señor es el que... No es el caso. Tiene que haber una información fluida, real, antes de tener los datos del Servicio Canario de Salud, porque entre otras cosas tienen un retardo de ir metiéndolos dentro del sistema entre 24 y 48 horas, pero bueno, en cualquier caso en la isla de Fuerteventura los podemos tener en el mismo día, como no puede ser de otra manera y sin ningún tipo de problema, que no es el problema ese, pero sí tiene que haber la fluidez en la información con respecto a este tema y por lo tanto ya seguiremos informando y podemos tener, como siempre he dicho, informarnos por vías oficiales. Si no tenemos la información no la podemos dar. Hoy visita la isla el recién nombrado consejero de Sanidad, parece que mañana también Román Rodríguez. Estamos hablando de sanidad y estamos hablando de economía, o de dos cuestiones fundamentales para Fuerteventura. Además de ese frente común a la hora de hacer los test, de ir unidos ante el Estado y el Estado ante Europa, ¿qué va a pedir Fuerteventura, el Cabildo de Fuerteventura, a Sanidad? Bueno, sanidad lo de siempre. Ya este consejero, que es nuevo obviamente en el gobierno de Canarias, pues bueno, viene a visitar Fuerteventura y se le darán las mismas peticiones de siempre, las mismas que se le hizo a la anterior consejera del PSOE, las mismas que se le hizo al anterior consejero de Coalición Canaria. En fin, la sanidad en Fuerteventura se sabe exactamente qué se precisa y qué se quiere. Habíamos avanzado mucho con Teresa Cruz, habíamos avanzado mucho en su visita en agosto inicialmente, luego en noviembre, cuando teníamos incluso unos medios acuerdos para poder cofinanciar y ejecutar ciertas obras y además ellos comprometiéndose a implementar más personal. Y en cualquier caso, hoy en la visita del consejero pues plantearemos lo mismo, marcaremos una hoja de ruta y estoy francamente esperanzado, ¿no? Conozco perfectamente a Blas Trujillo desde hace muchísimos años y sé que es un magnífico gestor y por lo tanto creo que tenemos mucho por delante y habrá mucho que hacer, obviamente, y lo que hay que tener es pues profesionales, instalaciones sanitarias en condiciones para poder tener, pero no solo por el tema de la pandemia, sino para poder tener un servicio, como no puede ser de otra manera, al menos un poquito mejor, ¿no? Yo creo que los profesionales están por la labor y lo que hay que darles las herramientas para que así lo hagan, ¿no? Definir, por ejemplo, dónde va el suelo de ese centro de especialidades médicas. Yo creo que volvemos otra vez a confundir a la gente. Mire, he pedido al anterior gerente del Servicio Canario de Salud que localizara a la empresa que hizo ese estudio. Esa empresa que hizo ese estudio, que cobró el dinero que cobró, obviamente si hizo un trabajo que lo cobre, ya está disuelta.
bueno, sabrá Coalición Canaria que no sé si era para hacer ese estudio, para hacer encuestas electorales, pero bueno, en cualquier caso, para que venga y lo explique. Yo le he dicho a los alcaldes en reuniones que he tenido con ellos, sobre todo los del sur, tanto la de Altuineje como la de Pájara, que vengan y nos expliquen técnicamente para saber dónde debemos de exigir que esté. Si es en La Lajita, en La Lajita, si es en Gran Tarajal, en Gran Tarajal, o si es en Morrojable, Morrojable, ¿dónde? Pero técnicamente se debe de demostrar. No existe, esa empresa se disolvió, cobró un contrato en su momento, pero ya no está. Por lo tanto, es modus operandi de los gestores anteriores. Y en cualquier caso, aparte lo que habrá que hacer es que si o no viene ya este mes, de aquí a final de año, que es lo que he hablado con el consejero actual, volver a hacer un estudio serio, riguroso, ¿no? Sobre todo en el triángulo que existe con la espalda de Antigua, entre Antigua, Castillo, Caleta, Puerto Rosario y Corralejo, tienen, desde el punto de vista de proximidad a la asistencia sanitaria, instalaciones y personal más que suficiente, pero de vista hacia el sur, es decir, desde Antigua hacia abajo, Pájara, Gran Tarajal o Morrojable, debe de haber también un centro de referencia, al menos en el que se pueda atender de una forma mucho más eficaz. Y los centros de trabajo, el personal se tiene que mover en los centros de trabajo. Se tiene que mover. En educación ocurre. Sanidad debe de ocurrir. Yo entiendo que el status quo que existe es difícil pero espero que el consejero sea valiente y que, oiga, al igual que un profesor debe de moverse a los centros para prestar su servicio, creo que los sanitarios también. En cuanto a centros educativos, se ha hablado también esta semana del déficit de Fuerteventura. Se esperaba que el Ciervo, hace 48 horas estábamos en Morrojable, nos lo transmitía tanto el grupo de gobierno como la oposición. Una zona también muy estrangulada, muy alejada, usted lo conoce perfectamente. Un colegio que no se va a terminar de recepcionar en septiembre por una cuestión que no se tuvo en cuenta en el proyecto, parece mentira. Saber que estaba en el seno de un barranco y tampoco el de Villaverde. Da la sensación que el gobierno de Canarias sigue teniendo la misma visión de Fuerteventura, la misma visión de déficit de infraestructuras o de estar a la cola en aquellas que son más necesarias. Vamos a ver, con respecto del Barranco del Ciervo, no es que no se haya visto, hombre, por favor, estaba en un desnivel de 16 metros. Yo, mira, le tengo especial, creo que hizo una magnífica labor Soledad Monzón. Pero vuelvo a reiterarlo, es decir, no es que la consejera tenga o no tenga voluntad y hacerlo y lo consiguió y para adelante. Es decir, yo creo que el equipo técnico de la consejería, los que estarán siempre, pasarán consejeros o consejeras políticos. Creo que lo que no ocurre lo que ocurre en Fuerteventura ya está bien. Mire, se ha resuelto eso, se ha resuelto hace 2 días, pero ni lo ha resuelto la oposición ni el gobierno de Paz. Se ha resuelto, lo hemos podido gestionar para que se resolviera y se ha adjudicado hace nada. Pero para eso hubo que haber varias reuniones y la ha habido durante este mes, entre marzo y abril, y mire usted, no hacía falta, yo creo que en línea telefónica, podíamos habernos ahorrado la línea telefónica, se nos podía haber escuchado perfectamente, pero se ha resuelto. Pero yo estoy cansado de resolverlo todo con ese grado de enfado constante, de lógica y tal, ¿no? Titulares. Entonces yo creo que más que gritar, ¿no? Yo creo que ya está bien, ¿no? Y es lo que hemos planteado. Y en el caso de Villaverde, de tantas promesas, fotos y tal, es verdad que existe un proyecto, pero una intersección en cruz. ¿Y quién es el responsable luego de los accidentes? ¿Qué los habrán? ¿Quién es el responsable? Una intersección en cruz que casi en torno a 600, 700 mil euros de un proyecto, o hacemos una rotonda. Pero ¿por qué no se ha hecho eso durante todo el tiempo? Perfecto. Ahora, pues, mire usted, ya está encargada la rotonda y a ver si la podemos hacer por el procedimiento de urgencia, que estoy pendiente de que el gobierno nos dé la autorización para poder hacerla. Porque al final, ¿quién va a ser el responsable de una intersección en cruz allí? Padres, los alumnos, es que se lleva construyendo el colegio mucho tiempo. Es mucho tiempo, y igual que el de Morrojable. Lo que no querían gastarse en el de Morrojable era un muro de contención, cuando saben en el minuto 1, cuando se cedió ese suelo, desde la legislatura 2011-2015 se cedió el suelo a la consejería, 11 al 15, que había un muro, y advertido por mí, advertido por el Ayuntamiento de Pájara, siendo yo concejal, entre otras cosas, de ese ayuntamiento también. O sea, por lo tanto, oiga, si usted sabe que existe ese muro de contención, a marzo del 2000, en este caso a julio del 2020, 9 años después, no sabías que tenías que incrementar la partida o haberla hecho en el proyecto. Mire, eso, el problema de todas estas infraestructuras, o estás encima, ¿no? Estás encima de este asunto,
obviamente ni caso. Pero 9 años después, mire usted, me parece a mí que, y fíjese, estoy diciendo que no es culpa de la consejera sé que lo intentó porque consta en el expediente que lo intentó además, y igual que en el caso de Villaverde, ¿no? Se anunció muchísimo por el presidente anterior que iba a hacer una rotonda, y muchísimo por el alcalde anterior que iban a hacer una rotonda, y no hay nada. La consejera incluso de infraestructura, mire, encargar un proyecto de esas características que vale 500, 600 mil euros de ejecución, pero lo que está claro es que eso es lo que hay que hacer. El colegio se tiene que abrir, hay que poner algo provisional para que haya seguridad en la entrada y tener cuanto antes, en los próximos 7 o 8 meses, tener cuanto antes la rotonda hecha para la entrada, incluso para reducir la velocidad llegada a Villaverde, ¿no? Es una zona complicada y además a partir de septiembre comienza el colegio y vamos a ver todavía si se define por parte del Gobierno de Canarias ese plan de educación que todos los docentes, padres, alumnos están esperando. Hablemos de migración, presidente. Usted le dio un ultimátum de alguna forma o confiaba en que a finales del mes de junio Fuerteventura tuviera una solución, una alternativa sobre la mesa. ¿Qué ha ocurrido por parte del Estado? Pues no han hecho caso. No han hecho caso, le he reiterado por segunda vez a Cruz Roja que abandonen las instalaciones de TEFIA y, bueno, esta semana ya se ha abierto el expediente correspondiente para recuperarla, lamentablemente, por otra vía. Es así de sencillo. Nosotros hemos hecho lo que nos habíamos comprometido, fuimos al centro de internamiento del Matorral, hicimos una valoración del mismo, la enviamos directamente al gobierno, hemos puesto, sabe perfectamente la delegación del gobierno y concretamente el Ministerio de Migraciones el coste de la misma, y por lo tanto no han querido, estaban hablando de que necesitaban 14 días más para poder llegar a ver otras alternativas, Arinaga, otras alternativas que era en la isleta, en instalaciones militares en Gran Canaria. Bueno, en cualquier caso, lo que sí digo es que TEFIA quedará expedito porque quedará expedito. Lamento enormemente tener que hacer el procedimiento administrativo más allá del que deberíamos hacerlo, lo lamento enormemente. Creo que el Estado, en este caso, en el caso de Fuerteventura, en el caso de Canarias concretamente, en las 3 islas, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, porque así lo hemos hablado los presidentes de las 3 islas con la problemática que tenemos, no ha estado a la altura. Lo lamento muchísimo, me siento absolutamente defraudado y engañado por la Secretaría de Estado y por lo tanto, igual que digo una cosa que creo que sí que efectivamente una vez que se me ha hecho la petición por escrito que lo íbamos a resolver, pues lo afirmé. Ahora en este momento lo que sí está claro es que verá usted que van a encontrar la solución. Porque desde luego creo que nosotros no estamos para estorbar, estamos para ayudar, pero no tengo posibilidad legal sin forma de tener acuerdos o convenios. Y a partir de ahí, obviamente, como usted comprenderá, yo creo que el gasto que ha hecho el Cabildo, el que ha tenido que hacer, en la ayuda, en la limpieza, en el transporte, no hay ningún problema en seguir desarrollándolo, pero desde luego no son condiciones de habitabilidad, naves industriales como la nave del queso. Y mientras estos señores estén positivos y aquellos que se van dando de alta, que tampoco salen de la nave del queso, aún estando dados de alta, si no se apartan con las separaciones que se tienen hechas en la misma desde el punto de vista sanitario para que no vaya ese contagio, una vez que se termine y estén todos dados de alta, que espero que cuanto antes, porque aquellas personas que están desde el 14 de junio, hoy es 15 de julio, no sé por qué extraña sensación, no sé si se estará haciendo algún experimento, pero bueno, es muy raro, se comporta muy raro. Creo que un mes después, esperemos que se positivicen pronto, ¿no? En una semana o 2. ¿Qué hacemos con los inmigrantes que están ahora mismo en el albergue de TEFIA? En caso de que tengan que abandonar, ¿dónde irían? No sé, Cruz Roja sabrá que para eso tiene la encomienda del Estado y percibe economía por ello para poder atenderles, ¿no? No lo sé. Desde luego, nosotros necesitamos el albergue de TEFIA para rehabilitarlo, reponerlo y volver a recuperar la actividad que teníamos con anteriores ocasiones. ¿Volverá a haber campamentos de niños este verano? Este verano no, porque hay que arreglarlo, hay que volver a rehabilitarlo y probablemente esperemos que pudiera haber algo de actividad en los próximos 5 o 6 meses, pero eso es una instalación del Cabildo que es para algo provisional, es para algo cuando hay reciprocidad. Como no hay reciprocidad, creo que lo que procede es recuperar nosotros una actividad y la competencia quien la tiene que la resuelva. ¿Ha vuelto a tener alguna información por parte de esta Secretaría de Estado? Le he dicho que creo que no. Le he dicho que no, en absoluto que no. Más allá de que se ofendan por declaraciones que pueda hacer en esta emisora, seguramente en 5 minutos lo sabrán, o la que he hecho en la COPE, lo que no voy a hacer es mentir, nunca lo hago. Presidente, ¿qué mensaje podemos darle a los empresarios que ahora mismo nos están escuchando, a los hoteleros, a las personas que se están planteando si a partir del 30 de septiembre ese ERTE se va a levantar o no de cara a recuperar a sus empleados?
sobre esa seguridad sanitaria que esperan a la hora de mantener su negocio. Yo sé concretar un poco la pregunta, vamos a ver qué mensaje le puedo estar dando. Mire, el que siempre le hemos dicho, al menos por mi parte, que en todo caso lo veía en noviembre que se pudiera reapertar. Ahora, si exigimos, y todo es un grado de opinión en el que hay que abrir en julio y hay que abrir ya, etcétera. Oiga, que el decreto de alarma venció el 24 de junio, creo, ¿no? Que no hace un mes. Es que parece que... Y que parece que era un cachondeo, que no había pasado nada, ¿no? Que parece que ahora estamos siendo conscientes otra vez con estos rebrotes que están existiendo, no solo en Fuerteventura, sino en todo el país. Oiga, los ERTE seguirán siendo flexibles, como se les ha dicho, flexibles, en la medida que se vaya reaperturando. Dice, no, es que porque hemos exigido que sea hasta el 30 de septiembre. No, tú podrás... Lo que está claro es que parece ser que no son capaces de entender que está en la legislación laboral actual los ERTE previstos, y esto es un ERTE de fuerza mayor, fruto de un decreto también de alarma y de un cierre de actividad. Y tiene tiempo el Estado, ¿no? Entre inscribirles para poder pagarles los mismos funcionarios. Yo creo que tenemos que ser conscientes. O sea, en el caso de Fuerteventura, 13.000 personas. Eso hay que inscribirlo, hay que darlo de alta, eso hay que comprobarlo. Luego hay que hacer las prestaciones porque tienen derecho a ellas. Y luego, oiga, era 30 de junio, sí, pero estábamos hablando de marzo, estamos hablando de 30 de septiembre, y con total seguridad, probabilidad, si hay rebrotes, si no hay una apertura económica, serán flexibles hasta 30 de diciembre. Si las cosas se pidieran desde el punto de vista técnico, más allá que de titulares de periódicos, que he podido tener la oportunidad de ver hoy a primera hora de la mañana, titulares de los presidentes de las patronales de Gran Canaria y de Tenerife, creo que más allá de esas exigencias, yo creo que, obviamente, primero que lo que está claro es que los ERTE son flexibles en ese sentido hasta el 30 de septiembre. Para la reapertura de ciertos establecimientos. Para aquel que quiere ir a abrirlo, también lo puede ir abriendo poco a poco con lo que precisa, no con todos los trabajadores. Hay casuísticas totalmente distintas y en algunos casos en las que obviamente tienen que vender toda la plantilla porque depende del tamaño de la misma. Pero lo que sí está claro es que si se abre con condiciones sanitarias segura, se irá abriendo poco a poco esa ocupación, el 50%, en agosto quizás un poquito más, porque tenemos que ir al turismo local, habrá que ver cómo se comporta en el mes de septiembre también, desde el punto de vista epidemiológico, también de contagios, etcétera, y desde el punto de vista de la seguridad de aquellos turistas internacionales que pudieran venir, y a partir de ahí, pues entenderemos que en noviembre podría empezar algo de normalidad, sobre todo porque en noviembre es la temporada alta, la de invierno. Pero, oigan, que no afecta a España, que afecta al conjunto del mundo. Pues claro, esto es razonable. Lo que pasa es que luego la línea del Gobierno de Canarias, con esos viajes cargados de agentes turísticos y prensa especializada, dando una imagen de serenidad, también puede dar una imagen de optimismo a aquellos empresarios que digan, bueno, a lo mejor no tenía previsto abrir hasta septiembre o hasta octubre para ver la situación, pero ya que el Gobierno de Canarias y toda la comitiva institucional me está trayendo pues todas estas personas al aeropuerto de Fuerteventura, a mi destino, voy a abrir, porque se van a abrir conexiones. Vamos a ver, las conexiones están, nosotros tenemos ahora prácticamente un 40 y pico % cada día, estamos dando información al sector y a los empresarios. Hay que decirles que, bueno, que nosotros los grandes establecimientos turísticos, grandes en Fuerteventura como Riu, Robinson o R2, ya han abierto, y se va a ir notando, se han abierto, y otros que seguirán incorporando poco a poco, pero los grandes básicamente han abierto. Los Barcelona de momento han abierto uno nada más de ellos, y todavía en función de esas demandas, de esas reservas que tengan, irán abriendo más. Iberostar, por ejemplo, el día 28 de junio inicialmente no tenía previsto abrir los 3 Iberostar de Jandía, sino simplemente uno y quizás una parte del otro. Finalmente, con ese viaje, pues la demanda a 1 de agosto pues abrirá los 3, y eso es la progresividad que vamos esperando. Es decir, oiga, es verdad que si nosotros tuviéramos garantías sanitarias de cribado, tanto en origen, que sería lo ideal, pero si no obligatorio en destino, estoy convencidísimo que recuperaríamos, porque así nos dicen nuestros operadores, recuperaríamos el 70% del número de turistas que teníamos antes del decreto de alarma. En cualquier caso, yo creo, y el 70% es una cifra que es la que da, por lo menos, al menos, rentabilidad y poder recuperar el 85-90% de la plantilla. Y en el caso de Fuerteventura es mucho más preocupante porque dependemos, básicamente nuestra economía depende del turismo.
Pero en ese sentido yo prefiero que, más allá que declaraciones, que obviamente todos tenemos que hacer, los datos son los datos. Los propios protocolos que se han impuesto y aprobado por la Sanidad Canaria para los establecimientos turísticos son perfectamente seguros y saludables, y eso es lo que se le mostró a la OMT. Y los propios protocolos, en este caso de llegada a Canarias, o los protocolos de llegada a Canarias que se exigen o se piden para los turistas que nos visiten, o incluso personas no turistas, sino del territorio peninsular que nos visiten, deberían exigirse fuera del aeropuerto, porque ya es tu competencia sanitaria. Entonces, hay cosas en las que tenemos que avanzar nosotros, y creo que ahí es donde debería que centrarse desde el punto de vista empresarial y político en Canarias. E incluso el presidente de Canarias había dicho que estaban dispuestos a estudiar la posibilidad de pagarlo. Sí. Pero mire, y ahí eso sería otra discusión, en torno inicialmente para unos 3 millones de turistas, unos 40 millones de euros. Que vale más, cuesta menos esa inversión que pagar el coste de los ERTE. Sí, estamos totalmente de acuerdo, pero también esos 16, 15, 20 euros que cueste por turista también, ¿no? Creo que empresario, también debes de apoyar, ¿no? No es que parece que... Es que porque al final todo sale del mismo sitio. Si no entra por un lado no puedes sacarlo, pero en cualquier caso yo creo que es una discusión aparte. Yo creo que la discusión sosegada y con datos objetivos. Y si hay que poner sobre la mesa ese dinero, y lo tiene el gobierno, si lo tiene, pues se pone, pero estamos hablando para 3 millones de turistas, 3. Pero quiero recordar que hace escasamente unos años estábamos en 12 millones. ¿Qué pagamos los test a los 12 millones? Última pregunta, presidente. Ayudas económicas. Ustedes han lanzado una línea de algo más de 6 millones de euros, 1.500 euros por cada uno de esos autónomos o micropymes, más 600 euros en caso de tener una empresa con menos de 6 trabajadores. El sector, en general, todos los sectores productivos, se ha visto en las solicitudes que se están presentando, se está acogiendo a ellos, son ayudas a fondo perdido. La pregunta, ¿se puede agilizar de alguna manera el cobro de esas ayudas? Bueno, el cobro de las ayudas se tiene que agilizar. Lo que está claro es que también tienes que demostrar que tienes derecho a ellas. Y esto no está exento de ningún fraude. Y lo que vamos a evitar es que haya fraude. Lo que queremos es ayudar. Pero lamentablemente no todos tenemos la misma conciencia de la responsabilidad. En cualquier caso, lo importante es que hemos puesto 6 millones de euros sobre la mesa para poder ayudar al sector, y sobre todo a las pequeñas y medianas empresas. Y ahí están. Aunque se nos ha dicho que no, que solamente eran declaraciones, decía, simplemente ocurrencias del presidente, ¿no? Hemos puesto sobre la mesa casi 20 millones de euros, 19,7 millones de euros, de los cuales 6 millones y pico destinados a la pequeña y mediana empresa en Fuerteventura. A esas 1.372 empresas que fueron afectadas por el decreto del cierre, del decreto de alarma. A partir de ahí, todas tendrán la posibilidad de ir repartiendo la riqueza entre todos. No los únicos sectores. Hay únicos sectores que solo están acostumbrados a tener esas ayudas económicas. Yo creo que el dinero público y los impuestos de todos, que los pagan también la pequeña y mediana empresa, también tienen derecho, en la medida de nuestras posibilidades, a que ayudar a todos y cada uno de los sectores, desde la agricultura, la ganadería y la pesca, pero también a los sectores productivos o empresariales como los pequeños y medianos autónomos. En fin, por lo tanto, yo creo que tampoco está exento, que también tienen derecho esos pequeños agricultores. El Cabildo de Fuerteventura no tiene al borde de la quiebra en ningún sector. La ganadería, por ejemplo, no la tiene en absoluto. Es una afirmación falsa y un titular que creo que no ayuda en absoluto a poder reconocer lo que se ha hecho por parte del Cabildo. Jamás, nunca antes han cobrado ninguno, ni los agricultores ni los ganaderos, las ayudas, nunca en el mes de mayo. Nunca antes, ni por parte del Cabildo ni por parte del Gobierno de Canarias. Y las tienen absolutamente cobradas todas, excepto lo del 2018. Pero mire, yo, en la del 2018, entre el consejero anterior y el presidente anterior, yo falsas promesas no. Y hemos dicho que cuando haya posibilidad de incorporar créditos, que también se tramitaría y se lo subvencionaría. Pero jamás, nunca se ha hecho. Y el Cabildo no ha arruinado ningún sector. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y los impuestos son para todos, no para un sector en concreto. ¿Mantendrá una reunión con el sector primario? Que al fin y al cabo es lo que han reclamado durante la semana pasada. Bueno, las reuniones las mantendremos como no puede ser de otra manera. Pero creo que no ayuda para nada a hacer afirmaciones incorrectas, públicas además, ¿no? ¿El matadero, el laboratorio, se abrirá? Claro que se abrirá, por supuesto. Pero el matadero se tiene que abrir con condiciones sanitarias, no del COVID, sanitarias adecuadas.
y el laboratorio va a tener, y va a tener ya de forma muy urgente, el equipamiento suficiente para poder prestar el servicio. Pero miren, no van a estar otra vez 9 meses los trabajadores sin cobrar del laboratorio. Cobraron y los pudimos arreglar. Y lo pudimos arreglar. Yo creo que la gestión poco a poco va avanzando, más allá que de la dejadez. Mire, yo soy responsable, yo he dicho que soy responsable del 100% de liderar un gobierno y que tendremos un año de gestión este año 2020. Cuando termine el 2020 diremos lo que hemos hecho con respecto a todo este asunto. Pero desde luego el matadero, el laboratorio, en fin, ahora la ayuda a los agricultores, los ganaderos, ese propio POSEI nuestro, con garantías para que podamos nosotros también implementar esas ayudas para la producción, para que además puedan reindustrializarse de una vez por todas, no invertir cada año dinero en subvención, ¿en qué? En que no tengamos una posibilidad de ser autosuficiente. Yo creo que hay que darle una vuelta, un giro de 180 grados, perfecto, ese es un sector que ocupa y nos preocupa, estamos totalmente de acuerdo, pero me preocupa y ocupa también pues lo que genera 6 euros de cada 10, o el PIB de la isla de Fuerteventura también, que son las pequeñas y medianas empresas, los grandes hoteleros, también absolutamente todos los sectores. Probablemente yo creo que todos somos conscientes de que tenemos que ayudarnos, sobre todo poder tener un poco de paciencia en este sentido, y sobre todo cuando hemos tenido prácticamente una parálisis de 3 meses administrativamente, pero no del Cabildo, es decir, hemos adjudicado obras por más de 1.000 millones de las antiguas pesetas, por más de casi 6 millones de euros en obra hidráulica, que necesitamos agua, que necesitamos producir esa agua, que la estamos tramitando. Yo sé y estoy consciente de que la incertidumbre obviamente no es algo bueno para la Fuerteventura, pero honestamente sí sé que vamos a ir siendo poco a poco y vamos a tener oportunidades y vamos a transformar esto. El Cabildo tiene que ser una administración ágil, en ese sentido. Se ha pagado absolutamente todo lo que se debía, como no podría ser de otra manera, pero se ha hecho. Hay que recordar que, no sé si recuerdan ustedes que cuando se anunció que habían 2.000 facturas sin pagar, se pagaron aquellas otras. Habían 7 millones al día del decreto de la pandemia sin pagar, se han pagado el 100% de ellos. Se ha pagado absolutamente todo y además hemos modificado todo el presupuesto para poner 20 millones de euros para ayudar a los sectores económicos de la isla de Fuerteventura. Oiga, yo entiendo que la oposición tiene que hacer oposición, pero como la oposición le ha cuestionado los 92 millones que están en el banco. 92, no, mire, no saben entender, hay 149 millones en el banco. Eso es el remanente que no se puede tocar, el que no nos permite la ley del año 2012 de estabilidad presupuestaria del Partido Popular y de Europa. No hay 92, hay 149. O sea, el problema es que si voy a desmentir cada afirmación que es errónea, yo también he visto, vamos a fiscalizar, hemos ido a fiscalizar las obras hidráulicas. Pero ¿qué fiscalizar? Oye, lo han hecho en abril, lo han hecho muy bien. Por primera vez en los últimos 20 años se ha adjudicado 6 millones de euros. Pues dígalo, oiga, se ha hecho, esperemos que se termine a tiempo para que no haya cortes de agua. Fiscalizar, y luego te van un sábado, o yo qué sé, van a entrar una obra sin casco, sin protección, cogen un tubo de una obra, no sé qué permiso tienen, me refiero concretamente al PP, visitando las obras de tal. Oiga, esto no es una moción de censura del cambio, no ha habido un cambio, no ha habido... Oiga, si usted cree que no ha habido un cambio, sí ha habido un cambio, y no es un cambio de régimen, es un cambio de gestión. Obviamente, ya he dicho y entiendo que es el trabajo de la oposición, pero no puedo ir a desmentir cada una de las afirmaciones que hacen, o cuando mienten. Han despilfarrado el dinero, han comprado más, al doble. La web, por ejemplo, o la web, o la comunicación Mire, Mercafuer tiene, o sea, en este caso la ayuda a agricultores eran 325.000 euros, dijimos 325.000 euros, lo saben perfectamente en qué está desglosado el decreto, en la compra, la adquisición, en la ayuda, en ir a recogerlo. Oiga, se le ha comprado, eran 325.000, creo que se han gastado unos 160.000 aproximadamente de esa previsión inicial de 325. También han criticado las campañas de limpieza que hicimos, que para ayudar y desinfectar en aquellos primeros días. Es decir, pero eso es lo que piensan ellos. Yo creo que los ciudadanos son conscientes que había que reforzar la limpieza, son conscientes que había que ayudar a los sectores de producción. Básicamente, esas adquisiciones de frutas y de hortalizas se destinaron y se entregaron a la Iglesia Cristiana Moderna y se repartieron a la gente que necesitada de aquello. También que gastamos 840.000 euros también en las familias en Fuerteventura, que prácticamente se atendieron a casi 12.000 personas. Oiga, ¿no es agilidad eso en el Cabildo? Yo he dicho, y no soy yo sospechoso de cuando no hay algo que funciona, no lo reconozco, pero yo debo de reconocer que el Departamento de Intervención y Contabilidad, oiga, durante estos meses
Y sobre todo de planificación también, lo he dicho públicamente. Muchísimas gracias por el esfuerzo y por la implicación. Muchas veces hemos salido de ahí tardísimo, entre las 11, las 1 de la noche, durante estos meses. Y lo que sabe la oposición es que saben perfectamente que lo hemos hecho, que hemos estado ahí al pie del cañón hasta alta hora de la madrugada y sobre todo muchos trabajadores. Lo que hay que dotar simplemente son los equipos, los departamentos para que se podamos ser más ágiles, y eso vamos a hacer. Más que contratar por contratar, sino reforzar los departamentos que necesitamos reforzar, contratación, intervención, para poder ser ágiles en este asunto. Bueno, pues repaso amplio a la actividad del Cabildo, coincidiendo hoy con esa visita de Blas Trujillo, el casi tercer consejero de Sanidad que tenemos desde la constitución de este nuevo gobierno, para conocer, en primer lugar, las instalaciones, los recursos con los que cuenta el Hospital de Fuerteventura, y después, a partir de las 12:30, una rueda de prensa. Gracias, presidente, por acompañarnos esta mañana. Esperemos que sea fructífera esta visita. Gracias a ustedes. Buenos días. Y a ustedes, hacemos una breve pausa y volvemos inmediatamente.